El siguiente video tiene como objetivo la aplicación de funciones lógicas. Aquí tenemos 4 tablas referenciales con diferentes consideraciones. Para la solución vamos a utilizar entonces funciones lógicas. Las funciones lógicas tienen como objetivo comparar contenido de celdas para buscar mensajes o operaciones de cálculo según los contenidos de celdas comparados. Bien, nuestra primera pregunta hace referencia al sueldo básico. Es según la categoría. Cuando es la letra A es 2.500, cuando es B 2.000, cuando es C 1.500 y cuando es la categoría D 1.000. Caso contrario indica 0. Entonces vamos a responder este interrogante. Si esta celda es igual, entre comillas, colocamos la letra A, cerramos comillas, le corresponde entonces 2.500, coma, si otra vez la celda, en este caso B3, es igual a la letra B, le corresponde 2.000. Nuevamente comparamos si la celda, en este caso B3, es igual, entre comillas, colocamos D, le debe corresponder 1.500. Aquí vamos a borrar este comillas. Continuamos. Si la celda B3 es igual a la letra, en este caso, entre comillas, vamos a colocar D, le corresponde como sueldo 1.000. Entonces estamos comparando, a ver, repasando, comparamos el contenido de la celda con A, contenido de la celda con B, contenido de la celda, aquí vamos a corregir la letra C, y contenido de la celda con la letra D. Hasta acá entonces estamos comparando y le estamos asignando un dato verdadero como 2.500, 2.000, 1.500 y 1.000. El caso contrario sería al final, coma, 0. Cerramos los paréntesis, o en todo caso usted deberá cerrar solamente un paréntesis. Al pulsar Enter, el Excel tiene un asistente haciendo referencia a los paréntesis que faltó cerrar. Pulsamos que sí, ya tendríamos nuestra respuesta. Hacemos nuestra copia. Entonces, según las categorías o letras, tenemos los básicos para Katia, Pedro, hasta Williams. Vamos a la bonificación. Nuestra bonificación se va a calcular también comparando, en este caso, la bonificación que sea menor o igual que 2.000. Entonces, básicamente, vamos a utilizar la celda C3. Acá el operador de relación menor o igual, el número 2.000. Si esto cumpliera, hace referencia al 20% del básico. Es decir, ahora ya no es una operación de mensaje, sino sería una operación de cálculo, nuestra acción como verdadero. 20% por, en este caso, la celda C3, que es el básico. Caso contrario será 5.23% del básico, coma, 5.23% del básico, que es la celda C3. Bien, cierro paréntesis. Entonces ya tenemos nuestra acción comparativa con acciones de verdadero y falso. Al pulsar Enter ya tendríamos nuestra respuesta. Al hacer un arrastre sostenido de mouse, entonces estamos calculando, vamos a redondearlo, entre 20% y 5.3 o 5.23% del básico, dependiendo la condicionante que sean menores o iguales que 2.000. Si desconfiamos de estos resultados, vamos a calcular, por ejemplo, el primero. El primer número es menor o igual que 2.000, entonces le corresponde el 5.23%.
o en todo caso le corresponde el 20%. El 20% le corresponde como cálculo de este número. Entonces acá por 20% y estamos comprobando que la operación que hemos hecho es correcta. Bien, entonces ahora vamos a hacer una demostración del caso contrario. En este caso 5.23% sería para esta cantidad. Por ejemplo, para 2500 le vamos a calcular el 5.23% por 5.23%. Acá redondeando nos va a importar el monto de 131. Quiere decir que estos cálculos entonces, o en sí todos los cálculos son correctos. Hemos hecho la demostración con este par de celdas que acá lo resalto. En la siguiente tabla hace referencia a la bonificación según la categoría. Se le asigna un 20% el básico, cuando es categoría B el 15%, cuando es C 12%, cuando es D 10%. Entonces vamos a calcular desde la categoría A, que le corresponde 20%, hasta la categoría D, que es el 10%. Caso contrario dice que asignemos un mensaje en blanco. Bueno, vamos a comprobar esta operación. Si la celda B2, B12 es igual a la letra A, entonces le corresponde nuestro cálculo del 20% del sueldo, es decir, de C12, coma, y ahora repetimos esta operación. Para un avance vamos a sombrear este rango, vamos a copiar y vamos a pegar. Acá reemplazamos la letra B y ahora nuestro cálculo ya no es 20% sino 15%. Entonces reemplazamos acá coma, también pegamos y acá ya no sería la letra A de B12 sino sería la letra C. Pero antes voy a anteponer la acción sí, paréntesis, acá también vamos a colocar sí, abrimos paréntesis. Bien, respecto entonces a la categoría A ya tenemos el cálculo del 20%, a la categoría B tenemos el cálculo del 15% y a la categoría C tenemos el cálculo ahora del 12%. Entonces vamos a corregir acá. Bien, ahora vamos a volver a pegar. Acá antepongo la función lógica sí. Acá indicamos la letra D y nuestro cálculo sería el 10%. Entonces vamos a cambiar 10%, coma, aquí hace referencia a que el falso debe ser un espacio en blanco. Entonces abro comillas, espacio y cierro comillas. Al pulsar enter, bueno, voy a cerrar los paréntesis, ya tenemos una respuesta. Al hacer un arrastre sostenido de mouse, entonces estamos calculando el 20, 15, 12 y 10% según las categorías. ¿Qué pasaría si yo borro, por ejemplo, la categoría de Pedro? Pedro es A, le voy a asignar otra categoría o simplemente lo suprimo, entonces no hay un cálculo. O en todo caso voy a digitar otra letra que no sea A, B, C ni D tampoco. Voy a digitar la letra R, por ejemplo. Entonces tampoco tiene bonificación. Entonces aquí estamos comprobando la importancia de la acción de falso. Voy a dejarlo como estaba, es decir, voy a pulsar control Z. Vamos a desarrollar ahora nuestra tabla 3. Nuestra tercera tabla hace referencia a calcular la bonificación por carga familiar de 150 soles para aquellos trabajadores de estado civil que sea casado y además tengan hijos. Caso contrario, asignar el mensaje sin bonificación. Aquí entonces utilizamos sí, pero con la asistencia de Y. Abrimos paréntesis y ahora a continuación vamos a hacer referencia a esta celda para comparar el estado civil casado. Entonces le voy a poner C de casado
y la otra acción es lo referente a hijos. Entonces marco esta celda, dice que tengan hijos, esa es la interrogante. Entonces le ponemos mayor, igual que 1. Cierro paréntesis y acá se le asigna el número de 150, coma, caso contrario, dice sin bonificación. Entonces vamos a digitar, entre comillas, el texto sin bonificación. Cerramos comillas y paréntesis. Entonces, a comparaciones de las acciones anteriores, hemos utilizado la función si para trabajar exclusivamente con una columna. En cambio, aquí estamos trabajando ya con dos columnas o dos rangos. Entonces, específicamente, estado civil e hijos. Bueno, pulsamos Enter y aquí, jóvenes, tenemos ya nuestras respuestas. Al hacer una copia, estamos comprobando que donde coinciden es en este registro y en este registro, porque es casado y tienen hijos. En cambio acá es casado pero no tienen hijos. Por eso el mensaje sin bonificación. Ahora, en paralelo voy a hacer la misma acción pero bajo la asistencia de la función o. Si o, abro paréntesis y todas las acciones que hemos hecho, es decir, el estado civil, casado, coma, la celda para hijos que sea mayor o igual que 1, aquí también otra vez 150, coma, y entre comillas sin bonificación. Entonces, caso contrario, ya tenemos nuestro mensaje sin bonificación. Bien, aquí estamos operando la función o. La función y tiene como condicionante comparar los contenidos y que ambos contenidos sean verdaderos. En cambio, la función o solamente busca comparar un contenido de ambos, es decir, ya sea casado e hijos. Al hacer un arrastre de mouse ya tendríamos nuestra respuesta. Solamente encontró un dato para el mensaje sin bonificación, es decir, es soltero y además no tiene hijos. En cambio, todo lo demás sí tiene condicionantes de hijos o de estado civil. Entonces, o solamente considera una de las variables. Si no encuentra ninguna de ellas, lo considera así como un falso. Por eso es el motivo porque acá está sin bonificación. Bien, nuestra cuarta tabla hace referencia a calcular el descuento de los trabajadores de categoría C que tengan un básico mayor de 1500 y además tengan la mayoría de edad. Es decir, entonces vamos a trabajar con las tres columnas. Empezamos si, Y, y acá escogemos la celda de categoría. Aquí hace referencia que sea C, entonces buscamos la letra C, coma, ahora la referencia es tenga un básico mayor de 1500, entonces voy a marcar esta celda, pongo mayor 1500, coma, y ahora lo referente a la edad, hace referencia a la mayoría de edad. Entonces voy a marcar esta celda, pongo mayor o igual, en este caso que 18, cerramos paréntesis y ahora viene nuestra acción de cálculo. Dice que es el 15% del básico. Entonces 15% de la celda, en este caso sería C29. Caso contrario, no tendrán descuento, es decir, vamos a colocar 0. Cerramos paréntesis y ya estaríamos completando entonces nuestra respuesta. Tenga presente que la función Y busca acciones comparativas que cumplan, en este caso, las tres condicionantes. Estos tres corresponden a un estado civil, a la edad y al tema de los sueldos mayores a 1500. Aquí lo comprobamos. Bien, jóvenes, entonces de esta forma estoy explicando funciones lógicas que tienen como objeto
comparar contenido de celdas para administrar mensajes o la administración de fórmulas. Finalizamos entonces este video tutorial referente a funciones lógicas.